Capítulo 181. El malvado será tratado por el malvado. Los superiores de la institución de investigación estaban muy enojados. Sentían que el hombre los había tomado por tontos monos, pero el mentiroso había caído en su trampa. ¿Cómo se atreve a venir a meterse con nosotros sin saber quién es el dueño de este territorio? En la sala de exposiciones, Ket retrocedió tranquilamente, se ajustó la ropa y miró a Anxiao con altivez. Si te mueves, como queriendo capturarme como rehén, te convertirás en un charco de sangre, así que no tengas ideas de correr el riesgo. Simplemente baja el arma y ríndete, aún puedes vivir. Anxiao miró las oscuras armas negras. Las cámaras estaban en las esquinas de la habitación y los altos funcionarios lo estaban mirando a través de ellas. Incluso sabía que los respiraderos podían liberar gas venenoso. Con una expresión fría, emitió un comando de voz. Iniciar programa. El chip inteligente en el traje mecánico reconoció de inmediato el comando y se conectó a la computadora en espera. Luego ingresó a la intranet de la institución de investigación y activó el programa de piratería que Anxiao había plantado la noche anterior. El sistema de la institución de investigación cayó como fichas de dominó frente al programa de piratería. Sin mucho esfuerzo, todo el sistema de autoridad fue anulado y Anxiao tomó el control en unos segundos. Este no era un simple programa de piratería de última hora que Anxiao había creado muchos chips inteligentes y para evitar perder su control ante otra persona, también había creado algunos programas antiataque, así como algunos programas invasivos, pero no había tenido la oportunidad de usarlos antes. La pantalla holográfica táctica mostraba el mapa del terreno de la institución de investigación. Anxiao emitió otro comando de voz. Las paredes de la sala de exposiciones se volvieron a abrir y las vitrinas volvieron a aparecer. Las armas en los techos se deslizaron hacia atrás y las puertas se abrieron. Cuando invadió el sistema de la institución de investigación ayer, ya había visto la estructura del mismo y conocía claramente las medidas de seguridad. Hay algunos almacenes fuertemente custodiados en la institución de investigación con una gran cantidad de inventarios de medicamentos, pero era mucho más de lo que podía llevar. La cantidad en la sala de exposiciones era la justa. El repentino cambio de tornas dejó horrorizados a los altos funcionarios de la institución de investigación. ¿Qué pasó? El sistema ha perdido el control. Rápido, recupera el control. El técnico del lado estaba sudando por todas partes. Aplastó el teclado rápidamente y aparecieron líneas de código. De repente, su pantalla se volvió verde y la computadora se congeló. El técnico exclamó: No puedo. La velocidad de invasión de su programa es demasiado rápida, es imposible resolverlo en poco tiempo. Estaba listo ayer. Los altos funcionarios estaban llenos de odio. En la sala de exposiciones, Ket se quedó atónito. Miró las gafas negras de Anxiao y el miedo le carcomía el corazón. Sus piernas se aflojaron y cayó al suelo. Yo. ¡Bam! Salió humo del suelo entre sus piernas donde había impactado la bala. Ket estaba extremadamente asustado y no se atrevía a moverse. Quédate ahí y no te muevas. Todavía puedes vivir. Dijo Anxiao en tono burlón. Oh, ok, cálmate. Respondió Ket apresuradamente mientras el sudor frío le empapaba toda la espalda. No podía más que sentarse allí y temblar. Anxiao abrió todas las vitrinas. La mejora del traje mecánico hacía que sus puñetazos fueran más fuertes que las balas. Sacó su mochila y metió todos los viales dentro. Pronto su mochila se llenó. Se dio unas palmaditas en el bolso con satisfacción. Era una enorme cantidad de recompensas. Al principio no tenía intención de robar la institución de investigación. Sin embargo, eso cambió cuando escuchó por casualidad a Ket y al alto funcionario hablar de Yan Dian y Ned. Dado que la institución de investigación no tenía moral, Anxiao no se molestó en hacer las cosas bien.
De todos modos, no eran buenas personas, así que podían seguir las reglas de los malvados. Quien fuera más fuerte tenía derecho a arrebatarle al más débil. Si la parte contraria tuviera una moral y unas creencias fiables, a An Xiao no le importaría interactuar con ella con normalidad, pero si hacían que An Xiao se sintiera infeliz y no fueran lo suficientemente fuertes, An Xiao volvería a sus viejos hábitos de jugador, robando todo lo que viera. Además, estaba muy interesado en las drogas de la institución de investigación. En realidad, le gustaba convencer a la gente con sus virtudes, pero si eso no funcionaba, entonces luchaba contra ella. Aunque a An Xiao no le gustaba la idea de sacrificarse por el bien de los demás y no era como esos superhéroes que tenían un gran amor por todo el mundo, seguía gustándole la gente amable. Sin duda, era mejor hacerse amigo de una persona amable que de una malvada. Incluso los malvados preferirían hacerse amigos de los que son amables, es seguro y sin preocupaciones. Desgraciadamente, el número de personas amables en el mundo era cada vez menor. Nadie podía saber si una sonrisa tenía segundas intenciones o que hermano parecía ser leal en la superficie pero hablaba mal de ellos a sus espaldas. La traición era común incluso entre viejos amigos. La gente amable era un animal tan raro que incluso podía ser colocada en el zoológico como exhibición. Puede que el zoológico no sea el mejor término, noticia sería una mejor descripción. La institución de investigación jugaba con los héroes y era debido a estos hipócritas snob que la gente amable se hacía menos. La sociedad se volvía más difícil de sobrevivir y las tradiciones espirituales se derrumbaban por completo. Muy a menudo, la perseverancia de uno a los ojos de los demás era solo lo mínimo que uno debía hacer. El trabajo duro de uno era solo una forma de obtener más beneficios. Al igual que la institución de investigación Louis utilizó la pasión de Yang Tian y Ned, An Xiao robó el trabajo duro de la institución de investigación. Un viejo dicho apareció en la mente de An Xiao. El karma encontrará su camino. La maldad será tratada por los malvados. Parece que me he vuelto malvado. An Xiao se rió. Una oportunidad de hacer cosas malas sin sentirse culpable no se presentaba a menudo. ¿Por qué iba a gastar dinero en alguien a quien podía robar? De todos modos, podía cambiar de cara y convertirse en un nuevo cliente. No era el momento de revisar sus recompensas. Cogió su mochila y se dirigió al ascensor. El cuerpo de Ket seguía hablando. Dejó escapar un suspiro de alivio al ver que An Xiao se iba, pero el miedo seguía rondando su mente. Los altos funcionarios de la sala de vigilancia sangraban en sus corazones al ver cómo se llevaban todas las drogas. Uno de ellos gritó enfadado. Piensen rápido en lo que podemos hacer. Lo tengo. Dile a la sala de centralita que corte toda la electricidad del sótano y lo atrape allí. Busca ayuda a Maple inmediatamente. Todavía tenemos algunos guardias. Reúnelos a todos en la puerta principal. Solo tenemos que detenerlo durante 15 minutos hasta que llegue la fuerza militar y entonces quiero que lo demolan. Cuando An Xiao llegó al ascensor, las luces de toda la planta se apagaron. Arqueó las cejas y cambió a visión nocturna. Cortando la luz como se esperaba. Las piernas de An Xiao se doblaron mientras la energía de las fibras musculares nanotecnológicas se acumulaba en sus piernas y estallaba en un instante. El suelo se abrió y salió disparado hacia el techo como un cohete. Después de 2 saltos, An Xiao se topó directamente con el vestíbulo. Un grupo de guardias que se estaban reuniendo entró en su campo de visión. No eran más que unos 20, ni siquiera una quinta parte de los guardias de la institución de investigación. La forma de An Xiao de subir por los pisos fue demasiado rápida y violenta. No dio mucho tiempo a la institución de investigación para reaccionar. Los altos funcionarios se sorprendieron por el poder del traje mecánico. Ordenaron apresuradamente a los guardias que atacaran. Detengan al enemigo. El resto de los guardias estarán aquí en menos de 20 segundos, mierda. Antes de que pudiera terminar de dar la orden,
Anxiao se abalanzó sobre los guardias como una bola de bolos golpeando un strike y los mandó a volar. Los guardias ni siquiera pudieron frenarlo mientras atravesaba la puerta de vidrio y desaparecía en las calles. La gente de allí solo pudo captar un destello de sombra negra. Los altos funcionarios de la institución de investigación estaban furiosos, tenían la esperanza de que los guardias pudieran al menos detenerlo durante 15 minutos, pero apenas pudieron hacerlo durante 3 segundos. Al ver que las drogas no podían ser recuperadas, el corazón de los superiores sangraba y estaban furiosos. ¿Cuándo llegará el ejército de Maple? Al menos 10 minutos. Eso es demasiado tiempo. Ese idiota se habrá ido hace mucho. ¿Hay alguna otra manera? Kate había vuelto a la normalidad e inmediatamente dijo: el dúo de superhéroes todavía está en la ciudad. Los contactaré ahora. Date prisa. Capítulo 182. Sacudido. Yang Dian recibió una llamada de Kate. Confundido, preguntó. Señor Kate, ¿nos está buscando? Kate sonaba ansiosa. Un ladrón se ha llevado los productos de la institución de investigación, incluyendo el opresor para el virus de la muerte. Si no podemos recuperarlo, nuestros resultados se perderán. Como los militares no pueden llegar a tiempo, tenemos que contar con ustedes. El dúo se puso serio. Definitivamente ayudaremos. Eso es genial. Son nuestra única esperanza. Les enviaré las coordenadas. El enemigo es un hombre que lleva un traje mecánico negro. ¿Traje mecánico negro? Las expresiones de Yang Dian y Ned cambiaron. ¿Podría ser él? Correr por la calle con un traje mecánico era demasiado llamativo. Tan pronto como Anxiao salió de la institución de investigación, se subió a la azotea de un edificio y continuó corriendo por los tejados. De esa manera, aunque alguien lo viera, no causaría un gran impacto. Estaba planeando encontrar un lugar oculto para quitarse el traje mecánico y cambiarse de cara. Tantas pociones de drogas, suficientes para beberlas como agua. Anxiao se rió. Después de girar en algunas calles, Anxiao saltó a un callejón vacío. Fue en ese momento que dos fuertes señales vitales aparecieron en el radar y tras la búsqueda automática en la base de datos, sorprendentemente, hubo una coincidencia. Resultó ser los dos superhéroes que había conocido 2 veces. ¿Me están persiguiendo? Anxiao pensó por un momento y supo que estaban siendo manipulados de nuevo por la institución de investigación NUAS. Esta vez, apareció un aviso en la interfaz. Has activado la misión, prueba de un héroe. Introducción de la misión. Los héroes de la justicia nunca son escasos, pero solo las formas correctas de hacerlo son escasas. Algunas personas se depravan y abandonan sus objetivos iniciales, algunos pierden su adherencia y se convierten en aquello contra lo que juraron luchar, algunos son utilizados y engañados. Elegir la justicia es un camino difícil y tú puedes ser la prueba para que ellos encuentren el camino correcto para convertirse en verdaderos héroes. Requisitos de la misión: derrotar a Yang Dian y Ned y exponer la verdad sobre la institución de investigación Luis. Recompensas, aleatorias. Anxiao entrecerró los ojos. Estaba bastante interesado en esta misión. Era una oportunidad para él sentir lo que era ser el mal supremo. Anxiao analizó los datos. Tengo unos minutos para matar, el tiempo suficiente para jugar un poco con ellos. Anxiao se detuvo en el lugar y esperó. Las figuras de Yang Dian y Ned pasaron rápidamente por la entrada del callejón poco después, corrieron demasiado lejos. Después de unos segundos, el dúo se dio cuenta e inmediatamente se giró, parándose en la entrada del callejón con una postura de confrontación. ¿Realmente eres tú? La cara de Yang Dian era severa. Había visto el poder de este misterioso guerrero con el traje mecánico con sus propios ojos. Incluso en su estado máximo probablemente sería golpeado en unos pocos puñetazos y ahora estaba herido.
Pero la idea de que An Xiao robara la cura del virus de la muerte le animó a no retroceder aunque no pudiera ganar. Ned se frotó las manos y estaba listo para atacar. Dijo en voz baja. Aunque nos hayas salvado antes, me temo que no podemos dejarte llevarte la cura. ¿Cura? Maldita sea, estos tipos son realmente del tipo que son lo suficientemente estúpidos como para ayudar a alguien que los engañó. Ned golpeó primero. Sus manos golpearon hacia adelante y una onda expansiva llenó el callejón. La pintura de las paredes se desprendió y aparecieron grietas en el suelo. En un instante, An Xiao saltó dibujando un rápido arco en el aire y chocó contra el enemigo como un cohete. Yan Dian apretó los dientes y dio un paso adelante balanceando su puñetazo. ¡Bam! El puño cubierto por el traje mecánico era como un rayo que aparecía y desaparecía en un instante. Antes de que el puño de Yan Dian pudiera balancearse completamente, ya había golpeado el pecho de Yan Dian con fuerza. La visión de Yan Dian se volvió borrosa, todo lo que veía parecía alejarse rápidamente mientras volaba hacia atrás. Luego fue golpeado contra la pared con un fuerte ruido, cada hueso de su cuerpo casi se hizo añicos. Victoria de un solo golpe. Su poder físico es incluso mayor que el del león que me causó graves lesiones. Yan Dian apenas se sacó de la pared y respiró con dificultad. De repente, escuchó una ráfaga de viento alrededor de sus oídos. Ned fue arrojado hacia él y cayó a sus pies con un gran golpe en la cabeza. An Xiao le había dado un simple cabezazo que lo había dejado aturdido. No pudieron aguantar ni 3 segundos. Sin ninguna posibilidad de contraatacar, Yan Dian se llenó de tristeza y odio. ¿Cómo se supone que vamos a detener al oponente así? La impotencia penetró en sus corazones. An Xiao miró el cronómetro mientras veía al dúo tratando de levantarse. Se había dado 5 minutos para enfrentarse a estos dos superhéroes, pero la situación había resultado ser mucho más fácil. Había tardado menos de 10 segundos en vencerlos por completo. Ambos eran superhumanos en el nivel de los 30 y tantos. Con la fuerza de An Xiao era pan comido. An Xiao dio unos pasos adelante. Justo cuando iba a decir algo, Yan Dian logró ponerse de pie con dificultad. Con el rostro lleno de inflexibilidad e ira, apretó los dientes y dijo: Te llevaste la cura del virus de la muerte. Mucha gente morirá por eso. Te detendré hoy aunque me cueste la vida. An Xiao se detuvo en el sitio. Miró a Yan Dian con una sonrisa burlona. Morir como un héroe, aparte de flores muertas, palabras vacías y algunas lágrimas hipócritas, ¿qué más puedes conseguir? Yan Dian apretó los dientes aún más fuerte. No importa cómo me vean los demás, siempre que esté contento con lo que hago. De repente, Yan Dian parpadeó. Una gran mano negra se agrandó en su vista y agarró su cabeza. Fue estampado contra una pared destrozando las piedras. Su cabeza sangraba, Yan Dian yacía en el suelo con la cabeza dando vueltas. No tenía ni siquiera la fuerza para levantarse. An Xiao sacó su pistola y la presionó contra la frente de Yan Dian. La boca negra del cañón devolvió a Yan Dian a la realidad. Quiso forcejear, pero An Xiao le pisó las piernas y luego presionó lentamente el gatillo. Los ojos de Yan Dian se abrieron como platos. En ese momento, el arrepentimiento inundó su mente de forma incontrolable. Si no fuera tan entrometido no moriría hoy. Frente a un enemigo tan fuerte, aunque apostara mi vida por ello no podría detenerlo ni un poco. Venir aquí era solo entregar mi vida. No debería haber aceptado la petición. Fui demasiado impulsivo. El gatillo llegó a su fin. Todo el cuerpo de Yan Dian tembló solo para darse cuenta de que no sentía ningún dolor. Se quedó atónito al ver a An Xiao retroceder. Entonces se dio cuenta de que el sudor frío había empapado toda su ropa. Aunque no podía ver su propia cara, sabía que era una expresión retorcida llena de miedo, arrepentimiento y desgana. ¿Qué estabas pensando hace un momento? Dijo An Xiao. Yan Dian se quedó paralizado en su sitio,
pero guardó silencio. Ante la muerte, la creencia que una vez había pensado que nunca sería destruida se vio sacudida. No era tan generoso y duro como decía en absoluto. En cambio, en ese momento lo que sentía era arrepentimiento, e incluso pensó que dar su vida por una petición de otros era una estupidez. Sin embargo, antes de este evento, siempre había estado trabajando duro hacia el objetivo de ser un superhéroe, quería salvar a más gente, quería proteger a más civiles, quería sacrificarse por los demás. Pero en ese momento, Yang Dian solo se sentía perdido. Anxiao metió su pistola con el cargador vacío de nuevo en la funda, sacó un portátil, transfirió algunos datos a una memoria USB y se la lanzó a Yang Dian. Yang Dian y Ned se quedaron paralizados en el sitio. ¿El enemigo se fue así como así? ¿Por qué no nos ha matado? Yang Dian sujetó la memoria USB aturdido. No somos rival para él. No te acerques a él y busques la muerte. Tenemos que salir de aquí primero. Yang Dian se agarró a Ned y se fueron cojeando. Otro fracaso de misión, los corazones del dúo estaban llenos de vergüenza. No podían enfrentarse a Kate. Cuando llegaron a la puerta de la institución de investigación NUES, los militares ya estaban allí y la zona estaba acordonada. El dúo no quería entrar en contacto con los militares de Maple, así que volvieron al lugar donde descansaban y se vendaron las heridas. Yang Dian seguía pensando en lo que había dicho Anxiao. Estaba confundido y no podía concentrarse en absoluto. Se tumbó en la cama aturdido, los pensamientos de hace un momento parpadeando en su mente sin parar. Podía sentir que su creencia y perspectiva de ser un superhéroe se tambaleaban, era una guerra contra su propia mente. En ese momento, Ned no pudo contener su curiosidad por lo que había dentro de la memoria USB. La conectó al portátil y solo unos segundos de mirarla le hicieron sudar frío. Yang, ven aquí y mira esto. Capítulo 183. Drogas. ¿Qué es? Yang Dian intentó recuperar la concentración y se acercó a la pantalla del portátil. Entonces él también se quedó atónito. Los archivos de la memoria USB eran parte de los datos que Anxiao había obtenido al piratear la institución de investigación. Todos los proyectos de investigación del virus de la muerte estaban claramente escritos como relacionados con la mejora de las capacidades físicas y las armas bioquímicas. No se mencionaba la cura de la que hablaba Kate. También estaba escrito que el equipo de exploración que había ido a la zona prohibida de Rubber había estado recogiendo materiales para la investigación de la mejora de las capacidades físicas. ¿Esto es real? ¿Podría estar mintiendo? Podría habernos matado fácilmente. ¿Por qué nos iba a mentir? Yang Dian y Ned pasaron lentamente de la consternación a la rabia. Resultó que eran como dos idiotas de principio a fin, jugueteados por la gente de la institución de investigación NUES. No podían creer que hubieran sido tan ingenuos como para creer las palabras unilaterales de esa gente, les hacía sentir que su persistencia no era más que una broma. No era de extrañar que el misterioso guerrero del traje mecánico no los matara, probablemente sintió que eran patéticos y lamentables, así que les dijo la verdad. Yang Dian estaba tan avergonzado y abochornado que quería cavar un agujero en el suelo y esconderse en él. No dejaban de llamarse superhéroes, pero fueron salvados por un extraño al que consideraban malvado 2 veces. Si el hombre misterioso no hubiera sacado a la luz la verdad, seguirían estando en la oscuridad. Lástima que no sepamos su nombre. Si lo supiéramos, me disculparía con él en persona. Ned estaba disgustado. Yang Dian asintió con fuerza. Con una furia ardiente en su interior, llamó a Kate. Nos has estado mintiendo. Kate sonó aturdida. ¿Sobre qué he mentido? Nos has estado utilizando. Nos has hecho arriesgar nuestras vidas para hacer cosas por ti. El equipo de exploración, la cura del virus, todo era falso. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué haría eso? Estás exagerando.
Kate hizo una pausa antinatural. Tengo pruebas. La investigación del virus de la muerte no tiene nada que ver con salvar vidas. Dijo Yang Dian. Eso es falso. Ustedes deben haber escuchado rumores. Respondió Kate. ¿Sigues mintiéndonos? Yang Dian estaba enojado y luego dijo el número de serie del proyecto. El otro lado del teléfono permaneció en silencio por un momento y luego Kate respondió con un tono frío, se rindió con las pretensiones. Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres hacer o más bien qué puedes hacer? ¿Yo? Yang Dian estaba furioso, pero de repente se atascó. Superhéroe hipócrita. El tono de Kate estaba lleno de sarcasmo al colgar la llamada. Yang Dian sostuvo el teléfono y se congeló en su lugar. Su aura estaba cambiando rápidamente. Ned sintió un escalofrío de repente. Rápidamente preguntó. ¿Estás bien? Yang Dian negó con la cabeza y colgó el teléfono. Estoy bien, ¿por qué no lo estaría? Jeje. Se rió inexplicablemente. El Instituto de Investigación era un desastre. Los altos funcionarios estaban sudando mientras negociaban con los militares. Kate estaba molesto. No esperaba que las cosas salieran así cuando atrajo al lobo a la sala. Nadie se había atrevido a meterse con el Instituto de Investigación antes. Tenían muchas organizaciones financieras detrás de ellos, y cualquiera que provocara al tigre se enfrentaría a su ira, serían perseguidos por organizaciones sin posibilidad de escapar. Después de contactar a las organizaciones financieras que los respaldaban, todas las organizaciones estaban comprensiblemente furiosas. Se hacía llamar ejecutivo de la organización germinal, Eisenberg, y tenía un traje mecánico con tecnología extremadamente avanzada, era bastante convincente. La organización germinal era como un ratón cruzando la calle. Todos querían golpearlos. No importaría cuántos enemigos se hicieran, y era muy posible que estuvieran tirando el hacha después del mango. Las organizaciones financieras decidieron no solo dejar que las organizaciones de inteligencia del continente occidental buscaran a fondo a esta persona, sino que también iban a dar dinero a la expedición de las 6 naciones a través de donaciones militares. La razón detrás de la reacción tan exagerada de estas organizaciones financieras se debía a que había medicamentos que los dueños de estas organizaciones necesitaban urgentemente entre las existencias robadas. Por lo tanto, lo necesitaban desesperadamente incluso si eso significaba que tenían que gastar más dinero. Kate ya estaba lo suficientemente molesto. Ni siquiera quería molestarse con el interrogatorio de los 2 superhéroes y no le importaba en absoluto que descubrieran la verdad. Porque los superhéroes nunca se vengarían por un asunto tan pequeño. Por lo tanto, Kate estaba tranquilo y no tenía nada que temer. An Xiao se había quitado el traje mecánico, se había cambiado la cara y se había mezclado entre la multitud. Prueba de un héroe, completada. Más 4-0 impresión de Yang Dian sobre ti más 4-0 impresión de Ned sobre ti. An Xiao esperó un tiempo, pero no hubo nuevas notificaciones. ¿Eso es todo? ¿Para qué necesito la buena impresión de estos 2 tipos? Nunca había oído hablar de estos 2 tipos antes, así que probablemente no eran nadie importante. An Xiao se quedó sin palabras. Era una recompensa razonable, pero habría preferido incluso puntos de experiencia por encima de esto. No importa, es solo una pequeña misión. Las mayores recompensas son estas drogas. An Xiao se rió entre dientes mientras miraba el abultado paquete en sus manos. Cuando requisó las drogas, An Xiao se llevó todo lo que había en la sala de exposiciones del Instituto de Investigación Louis, que era casi todos los tipos de drogas. Encontró un pequeño hotel al azar y se registró. Como de costumbre, primero comprobó si había cámaras de vigilancia, luego abrió su mochila y sacó todas las diferentes drogas antes de colocarlas en filas. Veamos si hay algo bueno. An Xiao se frotó las manos. Había oído que uno tendría suerte si sus manos estuvieran calientes.
Droga de lagarto verde, concentración media 23,3%, hecha a partir de los genes del lagarto verde. Es un ser perezoso, después de beber esto te sentirás tranquilo. Xiao se quedó aturdido durante 3 segundos. Luego se levantó enfurecido y la tiró al suelo. Verde mi culo, ¿qué sentido tiene siquiera inventar este tipo de droga? Habría tenido más suerte si hubiera usado mis pies. Mirando este montón de drogas coloridas, Xiao sintió como si una nube negra de mala suerte flotara sobre su cabeza. Esperemos que las otras drogas sean mejores. Continuó buscando. Había un total de 34 tipos de drogas y, por suerte, no había otra que fuera tan inútil como la droga del lagarto verde. Algunas de las drogas útiles eran bastante buenas. Había una droga de mejora del virus de la muerte de alta concentración que tenía un efecto mucho más fuerte que la que le dio Kate. El aumento de atributos permanente era mayor y la posibilidad de despertar el talento raro era al menos 3 veces mayor. Esteroide de rinoceronte salvaje, tomado del corazón de rinocerontes salvajes. La inyección da más 5, S, T, R más 5, en. Dura 5 minutos. La segunda inyección en 30 minutos no tendrá efecto. Extracto de bestia garra de trueno, extraído de los fluidos corporales de las bestias garra de trueno. Más 12% de ataque cuerpo a cuerpo durante los próximos 5 ataques. Patógeno de placa de piedra. Infecta al usuario con placa de piedra. Había 3 tipos de drogas: drogas de mejora temporal, drogas de propagación de enfermedades y las muy raras drogas de mejora de atributos permanentes como la droga de mejora del virus de la muerte. Algunas de las drogas de mejora de atributos permanentes solo se pueden usar una vez y otras se pueden usar varias veces. La droga depredador águila es la primera y la droga virus de la muerte es la segunda. Por eso los jugadores estaban tan apasionados por ir a la zona prohibida y matar al jefe. Normalmente sería una competición entre grandes gremios. Has usado droga depredador águila. Más 3, Dex. Había 4 botellas de la droga virus de la muerte. Se tomó un breve descanso y se las acabó todas de una vez. Su fuerza, destreza y resistencia aumentaron en 4 y esa botella de alta concentración le hizo despertar el talento raro. Extraordinaria físico, más 10% salud, más 180% tasa de recuperación, más un 8% de resistencia a anomalías. Capítulo 184. Es más tortuoso pensar en un título que escribir un capítulo. Era un talento sesgado hacia el tanque que no estaba a la altura de ser una habilidad de moldeado, pero hacía a Xiao más tanque. Recordaba que Hila también tenía un pasivo de recuperación. Físico extraordinario tenía efectos similares y también le daba otros 300 HP del aumento de salud. ¿Como mecánico es realmente algo bueno ser tan tanque? Xiao no sabía si reír o llorar. Esto lo estaba obligando a pelear de frente. Sentía que si continuaba así, su estilo se haría añicos por completo. Solo quiero ser un mecánico técnico. El combate cercano es para salvajes. Necesito encontrar un talento ofensivo o un talento de fabricación, pero ese tipo de habilidad de moldeado son demasiado raras. Las más comunes siguen siendo las defensivas y las de mejora. Como mecánico, los talentos que podían combinarse con sus armas de fuego eran lo que más necesitaba. Había estado esperando activar el talento, disparo letal. Aunque no era una habilidad de moldeado, tenía efectos bastante buenos. El requisito era infligir un daño extremadamente alto con su arma de fuego a objetivos que fueran al menos del mismo nivel que él 50 veces. Ya lo había hecho casi 40 veces, pero los enemigos de su nivel eran cada vez más difíciles de encontrar, tenía que dedicar algún tiempo a ello. En cuanto a las drogas de mejora temporal, planeaba poner algunas en el módulo de inyección rápida del traje mecánico y luego buscar la oportunidad de vender el resto, preferiblemente a jugadores, lo que sería otra suma de dinero. Entre las drogas, sorprendentemente había una que estaba incompleta y solo tenía una jeringa. Droga desconocida, un producto semielaborado de alguna droga, efectos desconocidos.
Su color era claro como el agua. Por lo general, las cosas desconocidas tenían efectos sorprendentes. Anxiao tenía la sospecha de que esta cosa no era simple, pero no la usaría cuando sus efectos no estuvieran claros. La institución de investigación Louis podría completar su investigación en el futuro. Solo tendré que ir allí de nuevo en algún momento y conoceré sus efectos cuando esté completa. Anxiao arqueó las cejas. Para fabricar drogas o aprender sobre pociones mágicas, había que obtener la clase farmacéutico. Anxiao no estaba interesado en hacer pociones y desperdiciar espacios de clase, y sentía que hacer pociones y drogas era muy diferente de hacer máquinas. Como la fabricación de pociones exigía estrictas relaciones de materiales y procesos de fabricación, un pequeño error podía provocar un fallo, mientras que la fabricación de máquinas era solo un proceso de canalización. Anxiao se escabulló de Kailos por la tarde. Tenía otra misión amenazante en Maple. Bennett quería que asustara a algunos funcionarios del gobierno que vivían en la capital de Maple. Las dos personas que habían ido allí primero para comprobar la situación ya estaban en espera en la ciudad de Maple Leaf. La capital de Maple se llamaba Karimochi, que significa la ciudad de la hoja de arce. Las organizaciones financieras que estaban detrás de la institución de investigación Louis emitieron una recompensa en la red oscura muy rápidamente. El objetivo no era otro que Eisenberg, y tenía la cara que Anxiao había usado en la institución de investigación, así como una grabación de él saliendo corriendo de la institución de investigación con un traje mecánico. La organización Germinal vio esta información muy pronto. No hay tal persona en nuestra organización. El líder se sorprendió. La organización solo tenía unos pocos agentes de inteligencia encubiertos y espías en otras tierras, y no había ordenado absolutamente a nadie que robara una institución de investigación civil. Solo había una posibilidad. Eisenberg, era un impostor que utilizaba la organización Germinal como tapadera. Ni siquiera pensó que fuera un acto de incriminación, porque incriminar a la organización Germinal era totalmente innecesario. El mundo entero estaba en su contra, así que no les importaría tener un enemigo más. Desde que la organización Germinal fue derrotada, todo el mundo se la tomó a la ligera como un tigre sin colmillos y la insultaron. ¿Qué clase de don nadie era este Eisenberg? En lo que se centró el líder fue en el rendimiento del traje mecánico. Para su sorpresa, se dio cuenta de que este traje mecánico utilizaba una tecnología aún más avanzada que la que estaba desarrollando la organización en ese momento. Ni siquiera el proyecto Super Soldado, que no dejaba de tener avances, tenía este nivel de practicidad. Si podemos hacernos con este traje mecánico, nuestra capacidad de combate de una sola unidad se disparará. ¿Qué organización inventó este traje mecánico? Si es nuestro enemigo. Las manos del líder se agarraron con más fuerza al borde de la mesa, dejando una clara marca en la mesa metálica. Con un tono serio, ordenó: decidle a nuestra red de inteligencia que preste atención en secreto al usuario de este traje mecánico. Quiero saber todo lo que hace. Sin embargo, lamentablemente esta fue la única vez que se observó a Anxiao utilizando el traje mecánico. Los agentes de inteligencia de la organización Germinal no pudieron recopilar más información. Todo fue muy misterioso. Una organización que puede inventar un traje mecánico como ese definitivamente tiene un respaldo muy fuerte. El líder sintió que había descubierto la punta del iceberg de alguna organización oculta, pero no tenían más pistas, así que no podían hacer nada por el momento. Calmó su mente y preguntó: ¿cómo va la captura de inhumanos? El asistente sacó los archivos. Hemos capturado a 203 inhumanos. Al principio se concentraban en unos pocos puntos fijos, pero luego comenzaron a escapar activamente de la captura y se extendieron a otras áreas. Cada vez más personas se resistían a la captura y nuestra misión ha estado encontrando algunos obstáculos. Cyber los ha presentado una nueva teoría al observar los experimentos.
Incluso si estos inhumanos no están lavados de cerebro, seguirán aceptando todo tipo de solicitudes y actuarán con un objetivo muy claro. No tienen mucho sentido común, hablan de forma extraña y parecen tener algún tipo de comunicación especial entre ellos. Algunos inhumanos se conocían. Todavía estamos investigando las causas de todo eso, pero aún no hemos obtenido ningún resultado. Como dijo Ciberlos, estos inhumanos son como viajeros en el tiempo que vinieron del pasado. ¿Cuál es la postura de las 6 naciones hacia los inhumanos?, preguntó el líder. Nuestra red de inteligencia muestra que las 6 naciones han enviado sus propios equipos de personas para contactar a los inhumanos. Han tenido diferentes actitudes, desde amistosas hasta contundentes. El líder asintió. Después de reflexionar un momento, dijo: han detenido su preparación para la guerra, pero no se detendrá para siempre. Agentes de todos los países ya se han infiltrado en Andrea, encuéntrenlos. Quiero que cada uno de sus movimientos esté bajo nuestra vigilancia. Tengo la sensación de que los inhumanos serán la clave para nosotros en esta guerra. Los reflejos en las gafas de sol mostraban el aspecto exterior de una lujosa villa. Había agentes del servicio secreto vestidos de civil patrullando la zona continuamente. Un anciano blanco que parecía un mendigo se subió las gafas de sol, se tocó la gorra que cubría su cabeza calva y luego jugueteó con el mini auricular que estaba escondido bajo la gorra en su oreja. Villa dúplex de 4 plantas. La puerta de la mansión necesita que se abra el sistema interior. 2 equipos estándar del servicio secreto patrullan fuera de la mansión, un equipo dentro, un total de 18 agentes del servicio secreto. Sale de casa a las 8 de la mañana en punto todos los días, viaja en un coche blindado. 2 equipos lo siguen para protegerlo, almuerza en el restaurante interior del edificio del gobierno, el mismo equipo lo sigue para protegerlo. Hans habló en voz baja por el auricular mientras se subía las gafas de sol. El objetivo vive en la zona política de Maple. La policía de patrulla y los centinelas están apiñados a lo largo de las carreteras. Si lo haces en las calles, será mejor que lo hagas rápido. La voz tranquila de una mujer, Bernina, se escuchó a través del auricular. Entonces hagámoslo en las calles. Esto me recuerda a los viejos tiempos. Debo estar loco. Dijo Hans con descontento. Sigo haciendo cosas con ustedes después de que me he retirado y es para secuestrar a un oficial de alto rango de Maple. Maldita sea, Garian, ¿por qué tenías que buscarme para esto? ¿Por qué no le preguntaste a Bennett? Él todavía está luchando en el frente. Tuviste que buscar a este viejo retirado. ¿No me podías dejar disfrutar de unos años de ocio? Hanf, me debes un favor y no me gusta Bennett. Me dio 3 agujeros de bala hace 33 años. Otra voz apareció en el auricular. Garian era un hombre rudo, su voz era como un cañón. De todos modos, deja de quejarte como una mujer. Los días de no hacer nada y plantar vegetación han ablandado tu dureza. Caballeros, no olviden que hay una mujer aquí. Dijo Bernina con calma. Ya tengo 60 años y tú eres un año mayor que yo. No es normal que pienses en pelear y matar todo el día. Hans se quedó sin palabras. Hanf, aún no llegaba a los 70. ¿Eso es viejo? Garian se quejó un rato y volvió a ponerse serio. En 9 segundos, los oficiales de patrulla aparecerán desde la esquina. Tengan cuidado de permanecer ocultos. Hans se inclinó hacia adelante y su aura inmediatamente se volvió imperceptible. Después de 9 segundos, un oficial de policía de patrulla caminó por la esquina de la calle y vio a Hans. Se acercó y gritó. Comprobación de identidad. Hans sacó la identificación falsa que parecía exactamente una auténtica. El oficial echó un vistazo y se la devolvió. No te quedes aquí, sigue adelante. Hans movió sus pies lentamente como un anciano que dobla la esquina y luego aceleró. Dijo en voz baja. Hay demasiados policías patrullando y centinelas aquí. Para secuestrar al objetivo en silencio sin que nadie se dé cuenta, lo mejor será hacerlo de noche. Vuelve primero aquí. Vamos a discutir el plan. Garian dijo con voz pesada. Capítulo 185.
pero no tener título es más tortuoso. Estaba nublado y llovía en el continente occidental. Después de unos días de tomar el tembloroso tren civil, Anxiao finalmente llegó a la capital de Maple, la ciudad de Maple Leaf. La densidad de población de Maple era baja a pesar de tener una gran superficie de terreno. Las casas eran baratas y el tamaño medio de las viviendas era bastante grande, incluso los que pertenecían al tramo de ingresos medios podían permitirse una villa. Los civiles de la capital tenían unos ingresos bastante altos. Cada año, el gobierno de Maple expulsaba a los mendigos y a los pobres a otras ciudades, lo que hacía que el entorno de Maple Leaf fuera óptimo, tranquilo y confortable, con suficiente vegetación. Anxiao entró de contrabando como de costumbre. Siguiendo el mapa, encontró una villa en las afueras de Maple Leaf. Era una casa segura que Darknar había comprado con una cuenta de identidad falsa. El contacto estaría esperando dentro. La villa tenía 3 plantas. La puerta era de madera vidriada gris y tenía exquisitas tallas. Anxiao agarró el llamador y golpeó al ritmo de su código secreto. La puerta se abrió con un chirrido y una anciana mayordoma que tenía más arrugas que una naranja pasada lo invitó a pasar con la cara inexpresiva. Después de entrar en la casa, la anciana, cuya verdadera identidad era un contacto residente de larga duración, cerró la puerta y dijo: Ambos invitados están esperando en el sótano. Anxiao asintió. Abrió la puerta oculta en el armario junto a la escalera y bajó al sótano. No era tan oscuro como había imaginado, era luminoso y estaba rodeado de paredes metálicas. Había muchos equipos y armas de fuego por ahí. También había un torno especialmente diseñado y una caja de materiales en la esquina. Los 2 contactos estaban esperando en la mesa de reuniones del centro. Ambos miraron hacia Ancián. Su rostro había vuelto a ser el de fantasma negro, por lo que lo reconocieron. De los 2 contactos, uno era Golden Fox y el otro un joven. Golden Fox dudó y dijo: Black Phantom. Los ojos de Anxiao se iluminaron. Se rió y dijo: Oh, eres tú, te he visto antes. Parece que te has vuelto más guapa. Golden Fox se asustó. Se tocó la cara y dijo en su cabeza: Por favor, no te intereses por mí, te lo ruego. El otro contacto era un joven de unos 20 años. Su nombre en clave en la sociedad del Pacto de Sangre era Ghostblade. Era un escorpión rango más bajo y un nuevo miembro que se había unido recientemente. Estaba mirando a Anxiao con juicio y una ligera duda. Ghostblade había sido entrenado como agente en Raylen, pero había escapado antes de graduarse. Al haber sido entrenado en una organización de entrenamiento de agentes, naturalmente siempre sentía una sensación de superioridad hacia estos asesinos clandestinos. Se había unido a la sociedad del Pacto de Sangre casi al mismo tiempo que Anxiao, pero Anxiao ya era una leyenda en la organización mientras él todavía estaba luchando en el grado de escorpión. Así que siempre había estado poco convencido. En términos de experiencia, Anxiao no tenía mucha, pero se convirtió en el as de la sociedad del Pacto de Sangre con su fuerza y el respaldo de Banner. Había un pequeño grupo de orgullosos asesinos a sueldo que estaban poco convencidos, la mayoría de ellos tenían otras experiencias exitosas antes de dedicarse a ser asesinos. A pesar de que los resultados de esas batallas estaban escritos claramente, seguía habiendo gente que dudaba hasta que no lo veía con sus propios ojos. He oído hablar de tus batallas. Dicen que eres una leyenda, pero parece que no hay nada especial. Dijo Ghostblade con la cara seria. Anxiao miró a Ghostblade, pero no le hizo caso. Golden Fox intervino rápidamente y empezó a hablar del tema principal. Ejem. Hay 5 objetivos: Harry Raymond, Sidney Miller, Billy Angus, Dick Van City Dorasi y Farami. Todos ellos son funcionarios del gobierno que se opusieron al plan. Tienen guardias a su alrededor cuando están fuera y en sus casas. Con una mirada a Ghostblade, resopló, sacó un mapa y lo puso sobre la mesa de reuniones.
Este es el mapa del terreno de la villa objetivo. También están marcados la capacidad de vigilancia y las rutas de patrulla de la policía de los alrededores. Los datos eran muy detallados. La capacidad de Ghostblade para recoger información era el ejemplo del libro de texto que seguía estrictamente el folleto de entrenamiento de Raylan. Había recogido casi todos los detalles que había en esta misión. Con los conocimientos secretos que tenía como agente, Golden Fox no necesitaba ninguna ayuda para Catherine Dedera. Le hacía sentirse superior a esos asesinos. Después de todo, él era un profesional y los aficionados estaban a un nivel diferente. Ghostblade miró a An Xiao. Estaba seguro de que una información tan detallada sorprendería al fantasma negro, pero An Xiao mantuvo un rostro serio como si fuera algo común para él. Con el ceño fruncido, Ghostblade dijo con voz grave: He diseñado un plan de acción para ti. ¿Ves estas líneas rojas y marcas? Son las rutas de acción que he planeado. Siempre que te ciñas a mi plan y no cometas ningún error, seguro que tendrás éxito. Asumo que entiendes lo que he escrito aquí. Son símbolos especiales que utilizan los agentes. Si no los entiendes, puedo explicártelos. No hace falta, lo miraré yo mismo. An Xiao golpeó la mesa mientras leía la información cuidadosamente. Luego preguntó: ¿Cuál es la misión exacta? Colocar estos documentos en las casas de los objetivos en un lugar obvio que asegure que los vean. En su interior hay algunas pruebas que pueden perjudicarles. Si se dan cuenta de que podemos poner esto en su casa sin que nadie se dé cuenta, sabrán que no están seguros. Esto actuará como una amenaza, pero sin cruzar la línea. Dijo Golden Fox. Me infiltraré. ¿Qué haréis vosotros? Yo solo soy responsable de proporcionar información. Llevar a cabo la misión es tu cometido como as, así que no pienses en buscar mi ayuda. Resopló Ghostblade. Golden Fox fulminó con la mirada a Ghostblade antes de decirle a An Xiao en tono complaciente: Si necesitas que te respalde, puedo hacerlo. No te preocupes, no hay necesidad. An Xiao agitó las manos. Es una misión bastante fácil. Puedo hacerlo solo. De hecho, es fácil cuando sigues mi plan. Ghostblade asintió levemente. De hecho, había omitido parte de la información en los datos. No afectaría a la misión, pero daría a la persona que la llevara a cabo algunos pequeños desafíos. Quería poner a prueba a Black Phantom. Aunque este último era un as de la organización, si no superaba la prueba, Ghostblade seguiría manteniendo una actitud fría hacia Black Phantom. Sin embargo, An Xiao miró el plan y negó con la cabeza. El plan es demasiado complicado. Lo haré a mi manera. Ghostblade no estaba contento. Este plan se ha elaborado a partir de mi meticuloso y preciso estudio de toda la información que tenemos, ¿y se te ocurre uno mejor en pocos minutos de verlo? Esta misión no es ningún reto para mí, dijo An Xiao. Deja de hacer el tonto. Ghostblade resopló de ira y se alejó. Estaba muy disgustado porque Black Phantom no siguiera su plan. Era un profesional y su plan era perfecto. Black Phantom no tenía ni idea de lo que estaba mirando. Seguro que habrá accidentes si no sigue mi plan, pensó Ghostblade. Tenía algunos pensamientos oscuros e incluso quería regodearse del fracaso de Black Phantom. Para él, no seguir su plan era básicamente una joda. Más vale que Black Phantom haya querido decir lo que ha dicho. Si acaba utilizando mi plan, no haré más que despreciarle. An Xiao miró su reloj. Actuaré esta noche. Vosotros solo tenéis que esperar. Los dos contactos no estaban implicados en la acción de campo y An Xiao no necesitaba un equipo de apoyo de inteligencia. Como solo iba a actuar An Xiao, no hacía falta utilizar auriculares. Acaba de llegar y ya va a actuar. ¡Qué impulsivo! Ghostblade meneó la cabeza. Tenía la sensación de que la misión iba a fracasar. No escuchar las sugerencias de los profesionales casi siempre se traducía en un fracaso. La noche llegó en un abrir y cerrar de ojos, pero las nubes cubrieron la luna. An Xiao se había cambiado a un atuendo negro.
Escondió todo lo que no iba a necesitar en la casa segura. Luego se aseguró de que los circuitos funcionaran y restableció la contraseña para evitar que nadie la abriera. Trajo consigo el equipo necesario y se fue. Por la noche, las calles de Maple estaban tranquilas. El viento nocturno soplaba entre los árboles y hacía un sonido relajante mientras la fragancia de los jardines a un lado de la calle llenaba el aire. Había pocos peatones en la calle. De hecho, esos peatones eran en su mayoría policías que patrullaban, lo que daba a entender las políticas de alta presión dentro del país y que la seguridad no era tan pacífica como parecía. An Xiao pasó caminando por calles tranquilas una tras otra y llegó a la zona política de la ciudad. Las patrullas en la calle se hicieron más frecuentes, así que se escondió en la sombra de un callejón, observó la situación y esperó pacientemente. Unos 10 minutos después, un oficial de policía que patrullaba se dirigió hacia él. Aquí B3248. Estamos limpios. Dijo por el walkie-talkie y se dirigió a la entrada del callejón. Luego miró inconscientemente hacia el oscuro callejón. Un par de brazos se extendieron repentinamente y lo arrastraron hacia la oscuridad. Sus gritos solo duraron un segundo antes de detenerse. Un minuto después, An Xiao se puso el uniforme de policía con el walkie-talkie en el costado de la cintura. Su rostro había cambiado por completo, la máscara de piel había escaneado el rostro del policía y lo había imitado a la perfección. Capítulo 186, Accidente 1. An Xiao inyectó al oficial de policía un somnífero y lo escondió en un contenedor de basura en el callejón. Probablemente no lo descubrirían hasta la mañana siguiente. El somnífero fuerte no era del tipo normal que se encuentra en el mercado, sino una receta secreta hecha por Golden Fox. Ella afirmó que podía hacer dormir a un elefante de 3 metros de altura en 10 segundos. An Xiao también estaba confundido sobre por qué usó un elefante para experimentar. Golden Fox tenía la intención de congraciarse con An Xiao proporcionándole el somnífero, pero An Xiao tenía la sensación de que la atmósfera entre él y Golden Fox era muy extraña. Cada vez que sus ojos se encontraban, sentía como si se encendiera una chispa en el aire. Golden Fox se encogía hacia atrás como una pequeña bestia herida y se giraba para mirar a otro lado sin atreverse a mirar a An Xiao a los ojos. Si An Xiao no recordara haberle dado a Golden Fox una extraña impresión cuando estaba demasiado aburrido con Golden Fox actuando como una joven enamorada, habría pensado que ella quería hacerle algo inapropiado. Sin embargo, sabía que en realidad le tenía miedo. An Xiao diluyó el medicamento para que no fuera tan fuerte. La gente normal se despertaría después de unas 10 horas. Lo había probado él mismo y se le informó que alguien con una resistencia superior a 45 sería inmune a él. Tenía más de 80 y cerca de 90. La resistencia promedio de un mecánico de nivel 55 es de alrededor de 70. An Xiao no excedía eso por una gran parte, pero su salud era más de 1.5 veces la del mecánico del mismo nivel. Con la habilidad de moldeado, fortalecimiento básico de la vida, y el físico extraordinario, recientemente despertado, la salud de An Xiao era una asombrosa cantidad de alrededor de 3.400. Junto con la armadura retráctil magnéticamente controlada y la víbora que solo un mecánico tendría, estaba al mismo nivel que el jefe del mismo nivel. Sin embargo, esta era la capital de Maple. Si iba a ser demasiado visible, probablemente no terminaría bien, por lo que decidió hacer una infiltración normal como Hitman 47. Con el uniforme de policía, An Xiao se dirigió hacia la villa del primer objetivo, Senin Mellor. Los árboles y la vegetación llenaban el jardín al costado de la carretera y las ramas cortaban la luz de las farolas en finas cortinas de luz. Usando la habilidad de Night Stalker, An Xiao entró en sigilo. Caminó alrededor de la villa y observó las cámaras en las calles. Un total de 3 cámaras de vigilancia mirando 3 direcciones diferentes de la villa. Rotan a la misma velocidad automáticamente. Parece que habrá un punto ciego por un breve momento.
An Xiao encontró la oportunidad, pero esto no estaba escrito en los datos. Se preguntó si Ghostblade no se dio cuenta o no lo escribió a propósito. Para poder entrar, primero tendré que lidiar con las cámaras. Cada 5 minutos, el campo de visión de las cámaras dejará un punto ciego de 2 segundos, lo que facilitará mucho las cosas. No había necesidad de pasar por la molestia de acceder a los circuitos de la cámara e invadir la red de vigilancia. Mientras fuera lo suficientemente rápido para entrar a la villa, podría evitar ser atrapado por las cámaras. Debido a que la vigilancia de la ciudad no se observa a cada hora del día, la desaparición de un oficial de patrulla no se notaría de inmediato a menos que lo viera el monitor de vigilancia. No esperaba infiltrarse perfectamente sin dejar rastro, todo lo que quería hacer era completar la misión esa noche. Había agentes del servicio secreto tanto dentro como fuera de la villa, dispositivos de detección en la puerta y barandillas eléctricas en la pared. Pero aparte de eso, no era diferente de una residencia normal. Los agentes afuera eran fáciles de tratar, solo necesitaba desviar su atención. Sin embargo, también había personas en la mansión y no podía identificar sus posiciones con los ojos. Sin embargo, An Xiao tenía sus métodos. Se puso un par de gafas de sol. Parecían gafas de sol normales, pero en realidad tenían una versión portátil del escáner electromagnético. Al hacer clic en el mini interruptor en su lateral, la reacción biológica dentro de la mansión aparecería como imágenes borrosas de forma humana, lo que era suficiente para identificar su ubicación. Sin embargo, era extraño usar gafas de sol durante la noche. Le recordó una escena de Kung Fu Hustle. Los funcionarios de Maple tenían guardias a su alrededor todo el día como si tuvieran miedo de ser atacados incluso en las calles, lo que era una indicación de lo mucho que los disgustaban los civiles. A diferencia de las otras 5 naciones que no tenían este tipo de medida, incluso el aire en Maple se sentía presurizado. Las culturas de varias naciones eran diferentes y esta medida de protección de los funcionarios del gobierno en Maple no había estado allí al principio. Ocurrió por la misma razón que llevó al gobierno a crear la política de desalojar a los civiles de clase baja en la capital, el asalto de Ulrich, el evento de asalto del gobierno que todos en Maple conocían pero tenían miedo de hablar. Ocurrió en el año 11 de la nueva era de las 6 naciones. An Xiao había visto este segmento de la historia en los eventos de historia de Dark Knight. Cada civilización en Galaxy tenía algo de historia que valía la pena indagar. Sin embargo, en el caso de Maple, ya sea en su vida anterior o actual, An Xiao no sabía mucho al respecto. Estos pensamientos pasaron por su mente mientras estaba en medio de la misión, luego continuó pensando en el plan de infiltración. Los agentes del servicio secreto que patrullaban la villa parecían intocables. An Xiao dejó caer un detector de arañas y observó desde un rincón oculto. Si él mismo pasaba por la villa demasiadas veces, habría levantado sospechas. Encontró una oportunidad muy pronto. En el segundo en que apareció un punto ciego entre el campo de visión de los agentes del servicio secreto y las cámaras. Activó sus botas de planeo electromagnético y se deslizó sobre la pared sin hacer ruido, aterrizando suavemente detrás de un árbol en la mansión. Aunque controló sus movimientos tanto como pudo, las hojas aún temblaban un poco. Un agente secreto en alerta escondido debajo del árbol nota el movimiento e inmediatamente levanta la vista. An Xiao tenía un plan en mente desde el momento en que saltó. Sin dudarlo, mientras el agente del servicio secreto miraba cuidadosamente con los ojos entrecerrados, An Xiao se movió como un fantasma con sus más de 100 puntos de destreza y apareció por detrás del árbol. Cubrió la boca del agente y le inyectó una jeringa. Antes de que el agente pudiera forcejear, ya estaba callado. No hizo mucho ruido, pero había otro agente no muy lejos que vio a su amigo abandonar su posición por el rabillo del ojo. Afortunadamente, An Xiao fue demasiado rápido para que lo viera. ¿Se lee? El agente llamó a su amigo en voz baja y se acercó. ¡Mierda!, pensó An Xiao.
La infiltración tradicional consistía en el momento oportuno. Mantuvo los nervios tensos en todo momento y se le ocurrió una solución muy pronto. Escaneó rápidamente el rostro de la gente al que había dejado inconsciente y se transformó en su rostro. Salió de detrás del árbol y sacudió la cabeza indicando que todo estaba bien. ¿Qué hacías detrás del árbol? El agente que se había acercado aflojó la alerta al ver a su amigo. Siguió acercándose queriendo saber qué había pasado detrás del árbol. Anxiao volteó las manos y apareció una pequeña pistola. Disparó una jeringa en silencio y la clavó en el cuello del agente del servicio secreto. Los pasos del agente se volvieron inestables mientras se quedaba dormido. Anxiao corrió inmediatamente hacia adelante y lo sostuvo. Luego, arrastró cuidadosamente al hombre detrás del árbol. Había 4 patrullas en la mansión. Se comunicaban entre sí con walkie-talkies constantemente, así que en pocos segundos los demás se darían cuenta de que 2 de sus compañeros habían perdido el contacto. Tengo que noquear a todas las patrullas, pensó Anxiao. Los agentes del servicio secreto dentro y fuera eran 2 equipos diferentes y solo se contactaban de vez en cuando. Eliminar a los agentes externos le daría aproximadamente media hora, tiempo suficiente para actuar. Anxiao se movió rápida y silenciosamente como un gato. Los otros 2 agentes de patrulla fueron noqueados en poco tiempo. Eran solo élites normales bien entrenadas, por lo que no pudieron resistirse a Anxiao en absoluto. Después de asegurarse de que las patrullas habían sido despejadas, Anxiao entró en la villa por la ventana. Encendió las gafas de sol electromagnéticas y la estructura de la villa se presentó claramente ante sus ojos. El funcionario calvo dormía abrazando a su joven y bella esposa en el dormitorio principal y había una criada durmiendo en otra habitación. En una casa tan grande solo había 3 personas. Anxiao encontró el camino hacia el estudio. Sacó el documento que contenía las pruebas recopiladas por la Darknet y lo colocó en un lugar visible sobre la mesa. Un objetivo completado. No debo demorarme, todavía queda algo de tiempo hasta que Maple descubra que alguien se ha colado. Tengo que darme prisa. Anxiao salió rápidamente de la mansión. Los agentes del servicio secreto que vigilaban afuera seguían haciendo su trabajo sin saber lo que había ocurrido dentro. Anxiao se infiltró en las villas de otros 3 objetivos. Los guardias eran todos diferentes entre sí, pero con sus sentidos LV-55 y la inteligencia proporcionada por Golden Fox y Ghostblade junto con su máscara de piel y sus botas de levitación electromagnética, la acción se llevó a cabo sin problemas ni contratiempos. Un pequeño accidente ocurrió en el tercer objetivo. Cuando Anxiao estaba colocando el documento en el estudio, probablemente debido a que el objetivo era demasiado viejo, este se despertó temblando y quiso pasar por el estudio. Anxiao se apresuró a esconderse detrás de la lámpara de pie en la esquina. Sin mirar de cerca, las lámparas de pie suelen confundirse con una persona y ser ignoradas inconscientemente. Aunque era un lugar muy atrevido para esconderse, Anxiao pensó que era una idea brillante. Sin embargo, el resultado fue completamente diferente de lo que esperaba. Después de despertarse en mitad de la noche queriendo ir al baño, ya asustado mientras caminaba por el oscuro pasillo, el anciano pasó por la sala de libros y confundió la lámpara de pie con una persona, lo que le puso aún más nervioso. Cuando quiso mirar más de cerca y asegurarse de que solo estaba asustado por nada, se dio cuenta de que... ¡Mierda! Realmente hay alguien detrás de la lámpara. El objetivo era un anciano. Se cubrió el pecho y se desplomó. Has matado a Dick Van City, NV5. Has recibido 1 expediente. El objetivo murió de miedo. Muerte. Mierda. ¿En serio? Anxiao estaba completamente aturdido. Yo no maté a nadie. Sufriste un infarto de miocardio, soy inocente. Oye, abuelo, despierta. Todavía tienes mucha juventud por delante. ¿Cómo puedes morir así? Anxiao sacudió los hombros del anciano continuamente, casi rompiéndole los huesos. Maté accidentalmente al objetivo, ¿y ahora qué? Anxiao tenía dolor de cabeza.
De repente tuvo un destello de perspicacia y se le ocurrió una nueva idea. Espera un minuto, el propósito fundamental de esta misión es reducir el número de funcionarios que se oponen al proyecto. Si todos mueren, no habrá nadie que se oponga. Achis. Bennett, que se encontraba lejos, en el continente meridional, estornudó de repente. Tuvo un mal presentimiento. ¿Gripe? Capítulo 187, Accidente, 2. Uno de los objetivos murió, pero la misión no fracasó, lo que significaba que matar estaba técnicamente permitido. ¡Qué misión tan inmoral! Ansiao meneó la cabeza. Cogió el cadáver del anciano y lo metió en el armario. Cuanto más tiempo permanezca oculto, mejor. No quería matar. Los objetivos eran todos funcionarios de un rango bastante alto, y matarlos causaría una tormenta en Maple. Por lo tanto, no había ningún beneficio, solo riesgos. Un funcionario había muerto, pero era un accidente. No podían considerarlo responsable. Solo quedaba un objetivo, Dorazi Farami. Tenía el rango más alto de los 5 objetivos. Su mansión era más grande y el poder de guardia era más fuerte. Ansiao siguió los mismos pasos, se coló en la mansión por el punto ciego y se escondió entre las sombras. Ninguna de las patrullas pudo escapar a su vista. Se coló por detrás de un agente y le inyectó una jeringuilla en el cuello, luego lo arrastró hasta el jardín, se puso su ropa y su cara. Miró su identificación. El desafortunado de esta vez se llamaba Anguston. La mansión de Dorazi era bastante grande. Cuando Ansiao iba a entrar por la ventana de la parte trasera de la villa, las luces de la villa se encendieron. Una orden de un superior apareció por el walkie-talkie. Todas las unidades se reúnen. Escolten al objetivo al edificio del gobierno. Todos los agentes del servicio secreto se reunieron. Ahora Ansiao se encontraba en una posición pasiva. Había sustituido a Anguston y tenía que seguir interpretando al personaje si no quería que lo descubrieran. Sin más remedio, siguió al equipo del servicio secreto y se reunió delante de la puerta de la villa. El jefe de equipo llamó a la puerta y gritó: Señor Dorazi, se han encontrado agentes inconscientes en las mansiones de otros funcionarios. El enemigo se ha infiltrado en sus casas. No está seguro aquí. Por favor, síganos al edificio del gobierno y póngase a salvo. Ansiao se dio cuenta de que era el momento en que Maple reaccionaba a las personas que había dejado inconscientes en las mansiones anteriores. Lástima, solo un poco más y habría completado el último. Ansiao suspiró. Tuvo que cambiar de planes debido al repentino cambio de situación. Esperaba que se enteraran más tarde del anciano que fue empujado al armario. La puerta de madera acristalada se abrió con un chirrido. Un anciano de espalda recta, vestido de etiqueta, salió por la puerta. Las arrugas de su rostro eran como cicatrices de cuchillo, con vicisitudes y frialdad, y su pelo blanco estaba peinado pulcramente. Los agentes del servicio secreto rodearon a Dorazi mientras se dirigían al coche aparcado en la puerta. Había 4 coches. El que iba a ocupar Dorazi era el del centro, custodiado por los otros 3 coches en forma de triángulo. Ansiao se sentó en el coche de la parte trasera derecha. Al partir, Ansiao decidió quedarse quieto y observar, ya que era la mejor opción. Podría escabullirme en mitad del viaje y completar la última misión por el camino. Mientras pensaba, unas cuantas sombras del tamaño de un puño volaron hacia el convoy. Ansiao supo que eran obuses de un solo vistazo. ¡Boom! Los obuses aterrizaron con precisión en el chasis del convoy y explotaron. La potencia era superior al estándar habitual, casi como un lanzacohetes en miniatura. Las llamas que llegaban al cielo iluminaron la noche. Los 3 vehículos de guardia giraron en el aire y aterrizaron boca abajo con llamas. Alguien ha atacado el convoy, gritó el conductor del coche de Dorazi, mientras pisaba a fondo el acelerador, queriendo escapar con velocidad, pero unas cuantas rondas de bala salieron disparadas de la oscuridad y reventaron las ruedas.
El coche giró y se detuvo al lado de la carretera. 4 agentes del servicio secreto, deshonrados, salieron del coche apresuradamente, pero antes de que pudieran siquiera levantar sus armas, las balas de francotirador disparadas desde una posición más alta les alcanzaron en el pecho sin fallar un tiro. Cayeron inmediatamente al suelo gravemente heridos. Todos los guardias han sido neutralizados. La ayuda de Maple tardará al menos 3 minutos en llegar. Tenemos tiempo de sobra. Bernina, evacúa con el objetivo. Hans dijo a través del walkie-talkie. En la intersección de las farolas y la oscuridad, la silueta de una mujer se hizo más clara. Bernina apareció sosteniendo un lanzagranadas. Tenía el pelo corto y rubio. Las arrugas en el borde de sus ojos mostraban que no era muy joven, pero su apariencia aún conservaba los signos de su belleza cuando era más joven. Cada uno de sus movimientos seguía el ritmo de una mujer madura. Dorothy salió del coche. Permaneció calmado y miró a los guardias que forcejeaban en el suelo. ¿Quiénes son ustedes? Bernina caminó lentamente hacia Dorothy mientras sacaba su pistola y mataba a los guardias que se interponían en su camino. Sacó una jeringa de sedante de su bolsa táctica en la cintura y dijo: Baja el arma o te haré un agujero en el corazón. La expresión de Dorothy cambió. Miró hacia abajo y vio un punto rojo en su pecho donde estaba su corazón. Inmediatamente aflojó el agarre de la pistola que llevaba a la espalda. Al levantar la vista, pudo ver un punto rojo que se aproximaba desde la mira de un rifle de francotirador en un edificio alto. Hans estaba en una ventana del edificio sosteniendo un rifle de francotirador, proporcionando apoyo a distancia y controlando la situación desde arriba. Parece que no tengo elección. Dorothy levantó las manos con rostro alargado y caminó hacia Bernina. ¡Van! De repente, la puerta de un coche en llamas que se había volcado salió volando. Un par de manos agarraron el marco de la puerta y lo arrancaron con un sonido desgarrador. Anxiao salió mientras estiraba el cuello, su cuerpo le dolía por todas partes a causa del choque. Habiendo sido lanzado por un obús de la nada, estaba de mal humor. ¿Todavía hay alguien vivo? Bernina se giró y disparó a Anxiao sin cambiar su expresión. Anxiao reaccionó rápidamente. La armadura retráctil controlada magnéticamente se envolvió alrededor de su cuerpo cuando el obús le golpeó y fue devorado por las llamas. Bernina pensó que eso sería más que suficiente para acabar con el pequeño pez que se había escapado de la red, pero después de que el humo desapareciera, Anxiao seguía de pie mirándola fríamente. La expresión de sus ojos la puso nerviosa. En su carrera de batallas a través de las eras, había luchado contra todo tipo de enemigos fuertes y había desarrollado una aguda intuición que podía identificar rápidamente la fuerza del enemigo. Podía decir con una sola mirada que esos eran los ojos de un depredador. Anxiao tenía una expresión horrible en su cara cuando vio la información en la interfaz. El enemigo se llamaba Bernina. Era una asombrosa maestra de cañones de nivel 60, que era el límite de la versión 1.0, alguien que estaba en la cima de la pirámide del planeta Aquamarine. Era la segunda persona después de Banner en el planeta Aquamarine que estaba en el nivel máximo. Pero no tenía tantas habilidades de moldeado como Banner. Bernina, el nombre me suena familiar, pensó Anxiao. Para que una persona de tan alto nivel atacara a un oficial de Maple, debía haber algún motivo oculto. Anxiao se había visto involucrado por accidente, pero no quería entrometerse, así que admitió su mala suerte. Justo cuando Anxiao se giró queriendo abandonar el lugar con sus botas flotantes, Bernina volvió a disparar. ¡Clank! Un obús golpeó a Anxiao en la parte posterior de la cabeza y explotó en la armadura empujándolo hacia adelante. Anxiao se detuvo en el acto. Al momento siguiente, la armadura envolvió todo su cuerpo. Anxiao se giró y se abalanzó hacia Bernina. Sacó el cuchillo retráctil y asestó una rápida puñalada. Las botas flotantes electromagnéticas estaban a plena potencia,
por lo que la velocidad de su ataque era como la de una bala. Bernina levantó apresuradamente su lanzagranadas como escudo. Chirrido. La cuchilla negra penetró en el lanzagranadas. Cortó la complicada estructura mecánica del interior y se clavó en el abdomen de Bernina, haciendo que la sangre goteara en el suelo. Las manos de Anxiao soltaron la cuchilla y lanzó su puño hacia la sien de Bernina. Ella levantó apresuradamente los brazos para bloquearse. Cuando el puño y su brazo chocaron, sintió una fuerza irresistible que golpeó su cabeza a través de sus huesos. Luego sintió dolor en su abdomen cuando Anxiao le dio una patada. Tú me obligaste a hacer esto. Anxiao rechinó los dientes. No quiero molestarte y ahora te lo tomas a mal. Después de tomar algunos tiros despiadados estaba furioso. Habiendo sido golpeada 2 veces consecutivamente, Bernina estaba extremadamente conmocionada. Había pensado que este agente era solo un pececillo que se escapaba de la red, pero resultó ser un tiburón enorme. Era una leyenda en la vieja era y ahora estaba siendo reprimida por un enemigo del que nunca había oído hablar. El oponente parecía tener la intención de escapar hace unos momentos y parecía que no quería involucrarse, pero estaba enojado por sus 2 disparos. Bernina estaba llena de remordimiento. Un resbalón de la mano había resultado en una confrontación con un enemigo tan fuerte, pero no era su culpa. La inteligencia mostraba que los guardias de Dorasi eran todos civiles normales, por lo que nunca podría haber adivinado que uno de ellos había sido reemplazado por Anxiao. Ella era realmente desafortunada. No es pugilista ni esper tampoco. ¿Es un mecánico? Bernina estaba aturdida y se distanció apresuradamente. Las armas de fuego eran extremadamente poderosas en sus manos, incluso Mag de antes tendría que admitir su derrota. Anxiao no tenía la intención de participar en un tiroteo. No trajo francotiradores para esta misión, solo 2 águilas berserk y algunas máquinas pequeñas. Por lo tanto, eligió el combate cuerpo a cuerpo usando hoverboots para cerrar su diferencia en rapidez y luego reprimir al oponente con su fuerza. La destreza de Bernina era alta, pero Anxiao tenía una ventaja en fuerza. Además, volar Bernina a corta distancia haría que el francotirador fuera cauteloso y dudara en disparar. Capítulo 188. Enemigos por todas partes. La interfaz muestra que Ans también era LV60. Anxiao se dio cuenta de que las cosas eran más complicadas de lo que había pensado inicialmente. 2 personas en el nivel máximo en la versión 1.0 apareciendo al mismo tiempo definitivamente significaban algo significativo, podría desencadenar una historia oculta. Además, los nombres de estas 2 personas sonaban familiares, pero Anxiao no podía recordar en ese momento. Anxiao solo quería concentrarse en la misión de Banner y asegurarse de completarla sin ninguna interferencia, pero se vio arrastrado a este asunto y ser golpeado sin luchar no era su estilo. Anxiao arrastró la batalla a un combate cuerpo a cuerpo. Aunque Bernina era una maestra de cañón, el nivel de su subclase, agente, era muy alto, lo que significaba que no era completamente vulnerable en combate cuerpo a cuerpo. Intercambiaron golpes una y otra vez. Anxiao tenía una ventaja debido a su fuerza. Nunca se contendría debido a la identidad, el género o la edad del oponente, por lo que Bernina estaba en desventaja. Ambas habilidades físicas se cedían a las personas normales, un golpe de sus manos era más que suficiente para romper ladrillos y penetrar placas de hierro. El entorno a su alrededor fue destruido y el suelo se llenó de pozos. Incluso había un automóvil volcado que Anxiao había pateado hacia el árbol, era un desastre. Dorasi se quedó a un lado sin atreverse a escapar por el francotirador. Dorasi se sintió estúpido. No tenía idea de que hubiera un superhumano tan fuerte escondido entre sus guardias. ¿Era un arreglo secreto de los servicios secretos? Pero una persona tan fuerte habría sido más que suficiente incluso para proteger a los funcionarios de más alto rango. ¿Desde cuándo había sido tratado incluso mejor que ellos?
Por ahora, Dorothy solo podía esperar que esta persona fuerte y escondida pudiera derrotar a los atacantes, por lo que estaba extremadamente nervioso. Anxiao era como la gangrena. Bernina no podía alejarse en absoluto y se puso más ansiosa a medida que pasaba el tiempo. Este gente es demasiado fuerte. Su respaldo llegará pronto. Estoy estancada. Ans, ayúdame rápido. Está demasiado cerca de ti y te estás moviendo a una velocidad muy alta. Hay un 50% de posibilidades de que te golpee en su lugar. Dijo Ans. Bernina se sintió preocupada. Originalmente era una misión fácil, pero con la aparición de Anxiao todos los planes se arruinaron. La inteligencia mostraba claramente que los guardias de Dorothy eran personas normales. ¿De dónde salió este tipo? Ans rápidamente tomó una decisión. ¿Retirada? Fue en ese momento que sonaron las sirenas de la policía. Los vehículos policiales y la unidad de operaciones especiales se acercaron a gran velocidad y el sonido de los rotores apareció en el cielo. 2 helicópteros estaban dando vueltas arriba. El lugar estaba rodeado por todos lados y habían apuntado a las 2 personas que estaban peleando entre sí. Había llegado el equipo de apoyo de emergencia. Solo habían pasado de 3 a 4 minutos desde que Dorothy fue atacado. Severamente hicieron honor al nombre de su equipo. Bernina apretó los dientes y usó su espalda para tomar 2 golpes de Anxiao, se movió con la fuerza de los golpes y se abalanzó hacia el cerco mientras soportaba un dolor punzante en sus órganos. La gente de Maple disparó continuamente. Era muy ágil, por lo que evitó los ataques esquivando repetidamente y encontró una ruta segura dentro del bombardeo concentrado. Incluso cuando fue alcanzada, solo le causó un daño de un solo dígito. El daño de la gente normal que usaba armas de fuego normales no representaba ninguna amenaza para ella. Cuando Anxiao vio que Bernina estaba a punto de escapar del cerco, arrebató un pesado rifle de francotirador a uno de los soldados de operaciones especiales, activó voluntad ardiente y golpeó el hombro de Bernina. La sangre salpicó. Sus pasos tropezaron, luego aceleró de nuevo y desapareció en la oscuridad dejando manchas de sangre en el suelo. La mayoría del equipo la persiguió en sus vehículos. Anxiao tiró el arma sintiéndose mucho mejor. No había ningún beneficio en perseguirla. Herir al oponente era suficiente y de todos modos no podía matarla. Estoy de su lado a los ojos de la gente de Maple por ahora, pero si escapo ahora, ellos también podrían perseguirme. Los ojos de Anxiao brillaron. Decidió quedarse en su lugar y buscar la oportunidad de escapar cuando los policías no estuvieran prestando atención. Llegaron más tropas y comenzaron a limpiar el lugar. Dorothy fue rodeado y atendido por un médico. De la conversación entre la policía, Anxiao supo que Bernina y Ans habían escapado, tal como esperaba. Mientras se apoyaba en un automóvil, un oficial de alto rango se acercó a él y le dijo en voz baja: Soy el coronel Danny. Hiciste un buen trabajo al proteger la seguridad de Dorothy y no dejar que los secuestradores se salieran con la suya. Anxiao continuó fingiendo. Actuó calmado y dijo: Es mi trabajo hacerlo. Danny miró la calle llena de hoyos y una ligera sorpresa apareció en su rostro. Anguston se unió al ejército hace 11 años, se entrenó como soldado de la unidad especial durante 3 años, participó en 2 misiones militares, fue expulsado de la unidad especial por problemas de disciplina y se unió a los servicios secretos para proteger a los funcionarios del gobierno. Tu historia es muy común, nunca mostró la fuerza de un sobrehumano. Dijo. Anxiao se encogió de hombros y dijo: Las personas cambian constantemente. El coronel Danny frunció el ceño. Este era un asunto muy serio. Anguston había estado ocultando su verdadera fuerza. Su motivo era muy sospechoso y debía ser revisado a fondo, pero ahora no era un buen momento. Entonces Dorothy se acercó. Buen trabajo salvándome. Informaré a tus superiores sobre esto y te recompensaré por ello. Dorothy sabía que tenía que mantener una actitud humilde después de ver la fuerza de Anxiao.
Un sobrehumano tan fuerte no era como cualquier otro soldado normal al que podía simplemente dar órdenes. Anciao observó a Doraci en secreto pensando. ¿Qué secreto tiene este viejo funcionario del gobierno que interesa a dos personas que son de nivel 60? Después de que Doraci mostrara su agradecimiento, miró al coronel Dane con el rostro serio y dijo. ¿Cuál era la identidad de los atacantes? Todavía estamos investigando. Ah, lo encontraron. El coronel Dane tomó la computadora portátil de su ayudante, pero quedó atónito con solo una mirada. Bernina, ex agente de Ralen, actualmente fuera de servicio. Ella fue una vez muy activa en los campos de batalla de la vieja era, fue una de las leyendas brillantes de esa era. Llevó a cabo más de 100 misiones altamente peligrosas, incluyendo asesinatos, protección, infiltraciones, subversión de gobiernos, etc. Hoy fue su primera aparición en décadas y su nivel de amenaza se considera el más alto. Si tenía algo que ver con personajes legendarios de la vieja era, entonces más o menos tendría alguna conexión con Banner. Oh, ahora recuerdo. Anciao tuvo un destello de luz en su mente. Ahora recordaba dónde habían aparecido Bernina y Hans. Fue a mediados de la versión 1.0 cuando los jugadores entraron en contacto con estos dos nombres. Aparecieron en forma de algo más parecido a un huevo de Pascua. En el campamento de refugiados más grande creado por Banner en la vida anterior de Anciao, había una pequeña colina que tenía 3 tumbas. 2 de ellas pertenecían a estas 2 personas. Cuando los jugadores se pusieron en contacto con ellas, ya estaban muertos. Bennett a veces se detenía frente a las 3 tumbas y, si alguien le preguntaba al respecto, suspiraba y decía que había enterrado a sus amigos y camaradas, todas personas respetables. Los jugadores solo sabían que estas 3 personas eran viejos amigos de Banner por lo que él decía y nada más. Algunos jugadores habían intentado activar una misión, pero no resultó en nada. Aparentemente era solo un huevo de Pascua. Pero ahora las 2 personas en la tumba aún estaban vivas. Anciao estaba seguro de que debía haber una historia oculta. 2 de las personas más fuertes en el nivel 60 de la misma época de Banner, ¿por qué estaban en contra de un funcionario del gobierno de Maple? En la historia original, ¿cómo y por qué murieron? ¿Quién los mató? El coronel Dane miró a Anciao con sospecha. Esta persona que nunca había escuchado antes había ahuyentado a una leyenda de una era. Era más fuerte de lo que había pensado. Había un tipo tan aterrador escondido en el servicio secreto y el ejército no se había dado cuenta. Tendremos que investigar a fondo. El coronel Dane pensó. Con tales pensamientos en su mente, el coronel Dane ordenó a la gente que limpiara el campo de batalla y en un breve momento Anciao desapareció de debajo de sus narices. Anciao activó las habilidades de Night Stalker, mientras la atención de la gente a su alrededor se desviaba limpiando el campo de batalla. Caminó hasta la esquina e inmediatamente cambió su rostro y escapó. Su nivel era mucho más alto que el de todos los que estaban allí, por lo que tan pronto como activó el modo sigilo, fue indetectable a menos que permaneciera justo delante de alguien durante mucho tiempo. Tan pronto como el coronel Dane se dio cuenta de esto, rápidamente preguntó a la gente que le rodeaba, pero nadie vio a Anguston marcharse. Se quedó quieto en estado de shock. Con solo un ligero descuido, la persona había desaparecido. Ordenó a su gente que registrara las áreas cercanas, lo que por supuesto no dio ningún resultado. No mucho después de que el coronel Dane estuviera confundido, alguien encontró al verdadero Anguston tirado en el jardín de la mansión de Doraci. Entonces se dio cuenta de que este Anguston era falso y era lo mismo que había hecho la persona misteriosa que se había infiltrado en otras mansiones de los funcionarios. Se confirma la identidad del atacante, pero ¿quién es el infiltrado? Pensó el coronel Dane con la mente apesadumbrada. El infiltrado era tan fuerte como Bernina, así que ¿a qué organización pertenecía y por qué un poder de nivelas apareció en la capital? Doraci se horrorizó y se cubrió de sudor frío cuando supo la verdad.
Después de todo, resultó que la persona que lo estaba protegiendo era también un enemigo que lo había estado acechando todo el tiempo. Dos enemigos lucharon entre sí. Era como si hubiera pasado por los bordes del infierno y hubiera salido ileso. ¿Cómo sigo vivo? Dorothy seguía aterrorizado. Capítulo 189. Asesinato temible. Mientras la gente de Maple seguía investigando, Han Xiao ya había regresado a la mansión de Dorothy. Colocó el último documento en el estudio y se fue fanfarroneando. Disuasión y amenaza, se ha completado. Has ganado 120.000 de experiencia. Más 500 relación con la Sociedad del Pacto de Sangre. Relación actual, respeto, 4.450 sobre 6.000. Había una afiliación entre organizaciones. La Sociedad del Pacto de Sangre era una organización subordinada de la Red Oscura, por lo que la relación con ella también influiría en la relación con la Red Oscura, al igual que su relación con la División 13 también afectaba a la actitud que Star Dragon tenía hacia él. Para desbloquear la relación con la organización de nivel superior Red Oscura, Han Xiao supuso que necesitaba una oportunidad como una misión o algo así. A medida que la relación con la organización subordinada se hiciera más fuerte, empezaría a afectar a la relación con la organización superior. No era una misión difícil. Probablemente también tiene algunos beneficios ocultos, como aumentar mis puntos de relación con Bennett. Han Xiao asintió al regresar al continente sur, se convertiría en un socio del argumento de los refugiados. Estaba deseando que llegara. Después de estar ocupado durante más de la mitad de la noche, Dorothy finalmente regresó a casa exhausto y protegido por nuevos guardias. Al pasar por el estudio, se dio cuenta de que la lámpara del escritorio estaba encendida. Se acercó a la mesa de estudio y quiso apagar la lámpara, pero entonces vio un documento en la mesa que no había visto antes. La expresión de Dorothy cambió. Dudó durante unos segundos y empezó a leer el documento lentamente. Dentro del documento había pruebas de sus ganancias corruptas y su desagradable historia, y estaba sorprendentemente inscrito por la Red Oscura. La Red Oscura envía nuestros más cordiales saludos. Le deseamos un cuerpo sano. La cara de Dorothy se puso verde. Inmediatamente comprendió por qué la Red Oscura había hecho esto, solo podía ser por la apropiación de suministros. No esperaba que la Red Oscura se enterara de que él era una de las personas que se oponían a la apropiación. Arrojó los documentos al suelo, rechinando los dientes con rabia, y dijo: ¡Qué arrogante! Esto es chantajear a un grupo de ladrones. Podían colarse en su casa y colocar algo, lo que significaba que podían quitarle la vida. El infiltrado pertenecía a la Red Oscura. Todo esta noche había sido planeado por la Red Oscura. Pero no se atrevió a planear venganza. Si el documento caía en manos de su oposición política, su vida política terminaría, sin duda sería abandonado por la gente de la que dependía. Sin la protección de su partido político, sería definitivamente borrado. Como funcionario del gobierno, era muy consciente de la forma de hacer las cosas de Maple. Dorothy quemó el documento y se tumbó en la silla como si hubiera perdido los huesos. Observó el documento mientras se convertía en ceniza en la chimenea y permaneció en silencio durante bastante tiempo. No puedo dejar que la gente se entere de esto. No fui el único que se opuso a la asignación. Los demás no serían tan estúpidos como para difundirlo. Los ojos de Dorothy centellearon. Si nadie hablaba de ello, nadie se enteraría y seguiría siendo un secreto. Mientras estuvieran de acuerdo con la asignación, Dark Knight no tomaría más medidas. Sin embargo, las cosas nunca salieron según lo planeado. Uno de los funcionarios del gobierno cuya casa había sido infiltrada fue encontrado muerto con su cadáver escondido en el armario. Esto había elevado inmediatamente el nivel de importancia mucho más alto. Los agentes del servicio secreto cerraron la mansión del funcionario e investigaron toda la casa cuidadosamente. Han Xiao vio que el objetivo murió en ese momento. Por lo tanto, él plantó el documento. Por supuesto,
el equipo de inteligencia no logró encontrar nada. Sin embargo, tenían una vaga suposición. 5 víctimas, pero solo una murió. ¿Por qué las otras 4 estaban ilesas? ¿Cuál era el motivo del infiltrado? La unidad de inteligencia preguntó al resto de las 4 víctimas, incluido Dorothy, si había alguna anomalía. Las 4 lo negaron. Sin embargo, el equipo de inteligencia había encontrado un vínculo entre las 5 partes que era su oposición a proporcionar ayuda a Darknet no hace mucho tiempo. Darknet era el más sospechoso. El infiltrado había luchado con la leyenda de la vieja era y luego desapareció en el aire. La institución de inteligencia de Maple inmediatamente lo redujo a la persona más sospechosa, el fantasma negro de Darknet. Lo que significaba que los 4 funcionarios estaban mintiendo, pero ¿por qué mataron al funcionario del gobierno muerto? El médico revisó la causa de la muerte. No encontraron ninguna lesión externa ni interna, la causa de la muerte fue un infarto de miocardio y un derrame de adrenalina. En resumen, se murió de miedo. ¿Qué vio antes de morir que lo asustó tanto? ¿Vio un fantasma? ¿Qué hizo Black Phantom? Cuanto más pensaban, más aterrador era para los agentes de inteligencia de Maple. Qué forma tan temible de asesinato. Natural sin rastro, disfraz divino, increíble. Los agentes de inteligencia lo registraron apresuradamente. La dureza de Black Phantom era conocida por todos en el inframundo, era casi imposible encontrarlo. La institución de inteligencia de Maple solo podía hacer todo lo que podía y ya estaban esperando que sus esfuerzos fueran en vano. Bernina se sentó desnuda en la silla con la parte delantera hacia el respaldo de la silla. Sus manos agarraron el respaldo de la silla y colocó su barbilla sobre el dorso de sus manos. Hans estaba detrás de ella lidiando con las heridas en su hombro. A un lado había bolas de algodón empapadas de sangre. Din don. Hans finalmente sacó la bala que estaba atascada en los músculos y la arrojó a la placa de metal. El dolor hizo que Bernina frunciera el ceño un poco. Ella suspiró y dijo: ¡Qué lástima! No puedo creer que haya fallado una misión tan fácil. Hans continuó cosiendo las heridas sin mirar hacia arriba y dijo: La información de Garian tenía errores, es todo culpa suya. Garian tiró la computadora portátil sobre la mesa al escuchar lo que dijo Hans. La pantalla mostraba los archivos de los agentes del servicio secreto alrededor de Dorothy. Mierda, está la inteligencia que obtuve de la base de datos de Maple a través de un hackeo muy difícil y tedioso. Ese oponente fuerte se llama Anguston. Mira claramente su historia. Es una persona totalmente normal. ¿Quién hubiera pensado que se estaba escondiendo tan profundamente? Bernina se puso un cardigan blanco y se recogió el pelo dorado. Con este fracaso, no será tan fácil secuestrar al objetivo la próxima vez. Ese Anguston no es fácil de tratar. Garian miró la computadora portátil. De repente se puso feliz y dijo: Espera, tengo nueva información. La persona con la que luchamos era un impostor. No pertenecía a Maple en absoluto. ¿Quién era? Hans se sorprendió. Parece que es de Darknet. Garian dijo mientras escribía en el teclado y pirateaba en busca de inteligencia. ¿Darknet? Solo Bennett y otros 2 tipos viejos son tan fuertes, pero no eran ellos. ¿Hay sangre nueva en Darknet? Ha pasado bastante tiempo desde que presté atención a los datos del subsuelo. Bernina se sorprendió ligeramente. Se tocó el hombro y dijo: También me dejó un agujero de bala. Realmente no es alguien con quien se pueda jugar. No tenemos ningún conflicto de intereses con él. Lo encontramos por casualidad. Dijo Garian. Y encontramos uno fuerte. Bennett ha encontrado un tesoro. La forma más rápida es preguntar. Hans sacó su teléfono y seleccionó el número de Bennett. La llamada se conectó. Hans. No esperaba que me llamaras. ¿No te habías retirado ya? Apareció la voz de Bennett.
Garian dijo que había algo importante para lo que necesitaba mi ayuda y que le debía un favor. No importa eso. Tengo algo que preguntarte. ¿Enviaste a alguien a Maple? Hans luego explicó lo que había sucedido. Banner no sabía si reír o llorar. ¡Qué coincidencia! No sé si es que él tiene suerte o que ustedes tienen mala suerte. ¿Quién es él? Bennett dejó de hablar por un segundo, luego se rió y dijo: ¿Estás buscando problemas? Te sugiero que no te metas con él. Podría matarte. Capítulo 190, Historia principal oculta, 1. Luchar contra él fue un accidente. Ya me conoces, no me vengaré. Hans negó con la cabeza. Garian interrumpió y dijo: Déjame adivinar, es el fantasma negro que ha estado activo últimamente. Es el único novato que vale la pena mencionar en tu organización. Hans se quedó helado. Empezó a pensar y dijo: Resulta que es el fantasma negro. He oído hablar de él, aunque me retiré y no presto atención a los novatos. Es bastante duro. Parece que has encontrado un gran guerrero, Bennett. Bennett guardó silencio. Tal y como dijo Hans, él también sintió que había encontrado un tesoro. Cuando conoció a Black Phantom, su nombre en clave era Mr. Black y solo era un escorpión. Había sido bastante fuerte, pero aún estaba muy lejos de la élite. También parecía un fan de Banner y le dio algunos regalos que se ajustaban a su gusto. Así que Banner le había dado alguna orientación, pero solo fue un acto aleatorio y no se tomó a Anxiao muy en serio. Sin embargo, en pocos meses, Anxiao había sacudido el inframundo con su historial de batalla y se había convertido en uno de los 10 mejores asesinos y un as indiscutible de la sociedad del Pacto de Sangre. La velocidad a la que crecía sorprendió a Banner. Aunque no habían luchado entre sí, Banner podía sentir que la diferencia de fuerza entre él y Anxiao disminuía a un ritmo muy rápido. Con el potencial de Black Phantom, tarde o temprano se convertiría en alguien que podría compartir las responsabilidades con él para que no tuviera que hacerlo todo solo. La asociación de Black Phantom con la Dark Knight estaba en la fase de luna de miel, por lo que Banner le prestó mucha atención. Ya que es uno de los tuyos, quiero que nos ayude a hacer algo, dijo Hans. Bennett lo rechazó y dijo: Black Phantom no es mi subordinado y no puedo ordenarle. Lo máximo que puedo hacer es ayudarte a preguntar, pero aún depende de su respuesta. Hans reflexionó y dijo: Está bien, me gustaría hablar con él yo mismo. Eso se puede hacer. La llamada terminó. ¿Quieres dejar que un extraño se una a nosotros? Dijo Bernina con sorpresa. Aunque es fuerte, no sabemos nada de él. Es muy fuerte. ¿Qué hay de malo en tener a otra persona ayudándonos? No necesitamos mantener en secreto lo que estamos haciendo de todas formas. Garian fue el iniciador de la misión y estaba completamente de acuerdo con lo que Hans quería hacer. Estamos excavando un gran secreto y 3 de nosotros no es suficiente. He estado recopilando información durante muchos años y finalmente he encontrado algunas pistas. Necesito saberlo sin importar qué. Algún día morirás por tu curiosidad, dijo Hans con el corazón apesadumbrado. Al salir el sol, Anxiao regresó al refugio de la red oscura. Zorro Dorado y Hoja Fantasma habían estado despiertos toda la noche. Al verlo regresar, Zorro Dorado respiró aliviado. ¿Se ha completado la misión? Preguntó Hoja Fantasma. ¿Seguiste mi plan? Tu plan no habría funcionado. Anxiao sacudió la cabeza y describió brevemente los desafíos que enfrentó durante la infiltración. La información de Hoja Fantasma había omitido algunos detalles, y estos eran detalles muy importantes. Después de lo que dijo Anxiao, Hoja Fantasma se dio cuenta de que había errores y fallas en la información que había recopilado, a pesar de que él pensaba que era tan detallada como podía ser. Se sintió avergonzado cuando Anxiao señaló los detalles que había pasado por alto. Hoja Fantasma había confiado inicialmente en su plan preciso, pero se dio cuenta de que seguir el plan no habría sido suficiente para hacer frente a los cambios repentinos de la situación.
Sin embargo, Anxiao improvisó sobre la marcha y completó la misión aparentemente con facilidad, como si no fuera nada. La diferencia hizo que Hoja Fantasma se sintiera derrotado y avergonzado. Pero se dio cuenta de que Anxiao no tenía intención de culparlo ni insultarlo, más bien, no parecía importarle en absoluto lo que estaba pensando. Hoja Fantasma fue completamente ignorado. Además, al haber sido abofeteado por la realidad, se sintió aún más avergonzado. Ya sea que se burle o me respete, no le importa lo que yo piense, pensó Hoja Fantasma con descontento. Sentía como si estuviera provocando a alguien, pero esa persona lo trataba como si fuera aire y lo ignoraba por completo. Era como golpear una bola de algodón. Además, con la diferencia de posición y fuerza que tenían, sentía que sus acciones eran aún más ridículas. Ser ignorado se sentía horrible para Hoja Fantasma, era como si fuera un extra y sentía como si algo le obstruyera el corazón. Aunque Anxiao no sabía del cambio de actitud de Hoja Fantasma, fue capaz de adivinarlo. Probablemente no era más que arrogancia y dudas, y luego ser abofeteado por la realidad y sentirse avergonzado. El corazón de Anxiao no se vio afectado en absoluto. La mente de cada persona es diferente. Ya sea que se comporten como niños o que estén locos, todos tienen pensamientos que están fuera de lugar. Pero mientras no actúen en consecuencia, siempre será un secreto. Por lo tanto, el gran Anxiao no se preocupaba por los pensamientos y emociones de los demás, eso sería más insignificante que un par de anteojos sin lentes. Ya sea que Hoja Fantasma dudara o lo respetara, no afectaría sus emociones ni un poco. No había nada que describiera mejor esta característica suya que la frase hacer las cosas a su manera. Esta era el legendaria aura de calma. Zorro Dorado se lamió los brillantes y tiernos labios y sus emociones eran complicadas. La primera vez que vio a Black Phantom fue en la misión de defensa de la mansión hace unos meses. Black Phantom era solo un escorpión en ese entonces, su rango era incluso más bajo que el de ella. Pero en pocos meses, ella seguía en el mismo lugar, mientras que Black Phantom había ascendido en poco tiempo para convertirse en una de la Sociedad del Pacto de Sangre, además de establecer una conexión con los superiores de la Red Oscura. Zorro Dorado envidiaba la posición de Black Phantom, pero sabía que no tenía lo que se necesitaba. Si pudiera sacrificar su cuerpo para que Black Phantom la apoyara, definitivamente lo haría, pero era una lástima que Anxiao no tuviera ningún interés en ella. Podía entenderlo, ¿qué había de malo en que los hombres fueran raros? Sin prestar atención a la desconcertada Zorro Dorado, Anxiao abrió la caja fuerte y sacó el equipo que había colocado previamente en su interior. No había necesidad de quedarse en Arce ahora que la misión estaba terminada. Mientras se preparaba para irse, su teléfono sonó. Era Bennett. Anxiao contestó el teléfono. He completado tu solicitud. Hubo algunos pequeños accidentes en el camino, pero en general fui estable. Sabía que no fallarías. Tengo algo más para ti, dijo Bennett. El enemigo que encontraste en medio de la misión era en realidad mi amigo. Es posible que hayas oído hablar de ellos antes, Hans y Bernina. Son de mi época. Anxiao fingió estar sorprendido. Oh, qué coincidencia. Es sorprendente que no perdieras. Eras mucho más débil cuando te conocí, dijo Bennett con asombro. La velocidad a la que estás mejorando ha superado mi conocimiento. ¿Me llamas solo para felicitarme? Dijo Anxiao. Continúa, no te detengas. Todavía puedo soportarlo. Con los labios temblorosos, Bennett respiró hondo y calmó sus emociones. Hans me ha pedido que te diga que quiere tu ayuda. En cuanto al conflicto anterior, fue solo un malentendido. ¿Quiere mi ayuda? Los ojos de Anxiao brillaron. Se dio cuenta de que esta era una misión que le llegaba sin que él la buscara. O para decirlo de una manera más directa, había cumplido los requisitos para activar esta historia, tenía puntos legendarios y suficiente relación con la Red Oscura. Era amigo de Banner y su nivel era lo suficientemente alto.
Por lo tanto, la historia oculta había llegado a él. Los puntos legendarios y las relaciones con las organizaciones tenían sus beneficios. A veces, los PNJ buscaban al jugador y le encomendaban una misión. Estas misiones solían ser más difíciles de lo habitual, pero también recompensaban generosamente. Las misiones que llegaban a los jugadores y los jugadores que buscaban activar misiones en todas partes eran tratados de manera muy diferente, al igual que la diferencia entre buscar ayuda de otros y que otros te pidan ayuda. Por lo tanto, los jugadores favorecían atributos como los puntos legendarios que podían brindarles una muy buena experiencia de juego. Podría ayudarlos, pero necesito conocer los detalles. Anciao pensó por un segundo y agregó. Como son tus amigos, también son mis amigos. No te preocupes por ese pequeño conflicto. Esta frase hizo que Bennett se sintiera muy bien. Se rió de una manera muy reservada, pero no pudo ocultar el hecho de que se sentía cómodo en general. Dado que Anciao le había dado tanto respeto, le devolvería el favor. Cuéntalo como si te debiera un favor. Jeje. Parece que ya te debo bastantes favores.